Para hablar de este tema nos acompaña el señor Gualberto Cusi. Gracias por estar con nosotros, doctor. Se presentó ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos con sede en Washington. ¿Qué es lo que percibió en el lugar? ¿Cuál fue el recibimiento que tuvo? Bueno, hemos estado allá el 23 de octubre en la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos y en esa oportunidad lo que hemos dicho son los siguientes, que el tema del juicio de responsabilidades ha sido un mensaje claro, contundente para todos los jueces y magistrados en Bolivia. ¿Qué quiere decir eso? Que aquel juez que se atreva simplemente a dar cumplimiento a la Constitución y no se someta a las presiones e intereses del gobierno, va a ser perseguido, procesado. Pero también hemos dicho de que en el caso de los jueces no tiene, por ejemplo, una carrera judicial. Cuando tienen problemas de carácter judicial no existen normas que garanticen el debido proceso, tampoco existe una carrera establecida, por ejemplo, con una capacitación, y definitivamente no existe nada que pueda garantizar la función, en este caso, de un juez de forma imparcial, independiente, y por lo tanto, consiguientemente hemos dicho que no hay independencia judicial en Bolivia. Ese fue el tema principal. Eso fue el tema principal, y el Estado boliviano ha estado representado por el señor doctor Héctor Arce. La misma ha dicho que evidentemente sí hay crisis en Bolivia. También ha dicho que no hay independencia judicial, pero en el tema de la independencia judicial ha dicho que yo, caso particular, yo soy el único responsable para que no exista independencia judicial, y en ese sentido yo debo desmentir el sentido. Usted estaba con la doctora Ligia Velázquez también acompañado. ¿Por qué ese objetivo será aún en usted? Era hacer conocer, bueno, un poco nos dolió a nosotros, primero como ex autoridades quizá, pero segundo, la población cómo sufre, cómo vive día por día una situación de inseguridad, una situación prácticamente del abuso del poder, retardación, corrupción, etcétera, etcétera. Y por lo tanto hemos dicho de que habiendo esa posibilidad, ¿por qué no presentamos en este caso? Porque en Bolivia, lamentablemente, el que denuncia una situación peor si es contra el gobierno, prácticamente es perseguido. Entonces nosotros, al menos en el caso mío, he dicho, ¿qué tengo que perder si me han dado la muerte civil? Entonces nada tengo que perder, y por lo tanto algo que pueda beneficiar al pueblo boliviano, yo creo que está bien, y por lo tanto lo que corresponde ahora es que la población boliviana se apropie de esta crisis del sistema de justicia en Bolivia. Y bueno, ¿para cuándo se espera un conocimiento del comité precisamente interamericano? Bueno, nos han dicho que posteriormente ya van a emitir la resolución pertinente recomendando al Estado boliviano de que debe garantizar en todo caso una independencia, en este caso de magistrados y jueces en su función jurisdiccional. Yo digo, espero de que va a ser en ese sentido, y por lo tanto tenemos la esperanza de que el Estado boliviano tiene que cumplir, y si no hay políticas tendrá que generar políticas públicas precisamente para garantizar la independencia judicial, porque sin la independencia judicial no podemos hablar de la división de poderes, no podemos hablar de Estado de Derecho, peor de la democracia, no da nada. Ayer, anteayer estaban en Estados Unidos, por ejemplo, reunidos con los empresarios norteamericanos. Sin la independencia jurídica no hay tampoco seguridad jurídica, y por lo tanto es esencial de que los jueces sean independientes para garantizar el Estado de Derecho constitucional. ¿Por qué llegar hasta estas instancias internacionales? Precisamente, lamentablemente en Bolivia, hemos hecho denuncias de toda naturaleza, pero como él más tiene poder total, prácticamente esas denuncias, reclamos, no tiene, digamos, un cauce legal por donde solucionar, y por lo tanto el organismo pertinente a nivel internacional, uno de ellos evidentemente es la Comisión Interamericana, con la idea de que este organismo sí va a emitir resoluciones que obligan al Estado boliviano a solucionar el tema de la crisis de la justicia. ¿Cuál es el criterio que tiene, doctor, sobre la reelección, este proceso que aún espera precisamente por el Tribunal Constitucional en cuanto a la pregunta, por ejemplo? Todo lo que implica la reforma constitucional para mí es inconstitucional. Primero, atenta contra la seguridad jurídica del Estado. Cualquier gobernante que venga en el futuro, va a querer reformar a su antojo lo que le parezca. Y segundo, violenta, por ejemplo, la igualdad
jurídica ante la ley, es decir, en este caso los únicos privilegiados van a ser dos personas y la población, pero fundamentalmente las mujeres. Imagínense, podrían haber tenido la opción de ser presidenta o vicepresidente y en este caso van a estar postergados por dos cuestiones. Peor, la juventud. ¿Es legítima esta reforma Y parcial de la Constitución? por lo tanto, bueno, esta reforma atenta a los derechos quizá mayores, en este caso, como te digo, de las mujeres, de la juventud y la población en general, porque un principio básico de la democracia es la alternancia en el gobierno y eso permite también, por otra parte, transparentar la gestión pública. A mí sí me hace que en este gobierno, digamos, hay grandes hechos de corrupción y por lo tanto a toda costa quieren permanecer en el poder, pero con la alternancia vemos qué malo se tiene y qué bueno también se tiene y por lo tanto es un mecanismo. La oposición observaba precisamente de que el Tribunal Constitucional estaría cooptado precisamente por el gobierno. ¿Sucede esto? Absolutamente. Muchos de ellos, bueno, incluso yo diría están ligados al MAS. Son una especie de militantes, aunque no propiamente jurídicamente en ese sentido, pero se consideran del proceso de cambio y algunos de ellos están asustados de miedo, peor con la experiencia de nosotros y en ese sentido del Tribunal Constitucional, que es garante de la Constitución de Derechos, no se puede esperar nada y van a hacer lo que el gobierno pretenda. Bueno, existen aún colegas suyos como Rudy Flores, el relator precisamente en esta consulta que se ha realizado por parte del Tribunal Constitucional. Así es, hablando de Rudy Flores, por ejemplo, yo quisiera agregar, por ejemplo, a mí se me ha procesado por una situación para mí imaginaria, es decir, personalmente mi actuar ha estado en los marcos y en la normatividad, pero en este caso el señor Rudy Flores ocasionó la muerte de una persona en un accidente de tránsito, pero como tiene protección del Estado, es ligado al MAS, ahora está libre, es todo un magistrado. Estas son las injusticias. Yo creo que todo pueblo boliviano sufre alguna cosa parecida más o menos cuando acude a las instancias judiciales. Es por eso tan importante que, exista independencia judicial y que los jueces solamente sean sometidos a la Constitución. Lo bueno de Estados Unidos, por ejemplo, al conversar con mucha gente de allá, Obama es respetuoso y teme a la justicia. Acá, en cambio, nuestro presidente se ríe de la justicia y es más, en varias oportunidades ha dicho de que él mete nomás y da la atribución de solucionar a los abogados. Entonces, si un primer mandatario no respeta la Constitución, entonces, ¿en qué estado estamos? Gracias por acompañarnos en esta entrevista. Muchas gracias, Pablito. Gracias. Continuamos con más en la revista Compañeros.